Hola, bienvenidos a un video más. En este video hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales lineales. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma a1 de x, la derivada de y con respecto a x, más otra función a0 que depende de x multiplicado por y igual a una función g de x, es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Recordemos, para que sea lineal, pues las ecuaciones, estas funciones, la coeficiente que acompaña a la derivada de y con respecto a x debe ser una función de x. Así también el valor de la variable dependiente, el coeficiente que acompaña a esa variable debe ser una función que depende solamente de la variable x. Ok, bueno, cuando esta ecuación que nosotros acabamos de escribir acá es igual a 0, cuando la función g de x es igual a 0, se dice que es una ecuación homogénea. En caso contrario, se dice que es una ecuación no homogénea. Bueno, entonces nosotros, al tener la ecuación diferencial de esta forma que aparece aquí, al tener la ecuación diferencial de esta forma, si nosotros dividimos toda esta ecuación entre a1 de x, nosotros obtenemos la ecuación, la derivada de y con respecto a x más una función p de x multiplicado por y igual a una función f de x. Si nosotros observamos aquí p de x que sería pues p de x, acá la apuntamos, la función p de x sería a0 de x entre a1 de x. Eso sería p de x, y f de x que sería igual a la función g de x entre a1 de x. Entonces nosotros, si hacemos esa operación, podemos llegar a esta forma a esta expresión. Esta expresión, o escrita de esta forma, se dice que es la forma estándar de una ecuación lineal, la cual nos va a ser de mucha utilidad. Veamos ahora, si nosotros multiplicamos la forma estándar de la ecuación lineal, esta ecuación, por este término, en este término es la exponencial elevado a la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Si nosotros multiplicamos todo ese término a nuestra ecuación estándar, ¿qué es lo que obtenemos? Que hacemos la operación, multiplicamos el término por la derivada, nos queda que la exponencial por la derivada de y más la exponencial por todo ese término que es p de x y igual a la la exponencial multiplicada por f de x. Ok, si nosotros observamos toda esta expresión que nosotros tenemos aquí, toda esta expresión la podemos expresar como la derivada con respecto a x de un producto de funciones. ¿Cuáles funciones? Pues la integral, la exponencial de la integral de p de x diferencial de x y y. Entonces, observemos todo este término que está subrayado en rojo, se puede escribir como la derivada con respecto a x de un producto de estas dos funciones. Veamos si es cierto. Recuerden, la derivada de un producto es la primera función por la derivada del segundo, que es la primera función, que sería la exponencial por la derivada de y con respecto a x, más ahora derivamos la primera función, que es la exponencial elevado a una función. Recuerden, la derivada de una exponencial elevado a una función es la misma exponencial por la derivada de
el valor de la función u, que en este caso la derivada de la integral pues se anula, entonces solamente me queda p de x y multiplicado por la segunda función. Entonces toda esta función que nosotros tenemos acá, bueno, toda esta expresión que tenemos acá subrayada en rojo, sí se puede expresar como la derivada de este producto de funciones. Eso es igual pues a lo que nosotros tenemos en el lado derecho. Bueno, entonces si nosotros observamos, pues entonces aquí ya es fácil derivar, bueno, es fácil integrar, perdón. Si nosotros vemos que podemos expresarlo como un producto de la derivada de un producto de funciones, entonces pues en términos del diferencial me quedaría que la diferencial de ese producto de funciones va a ser igual a la exponencial de esta integral por la función f de x por el diferencial. Si nosotros integramos ambos lados, que es lo que obtenemos, si nosotros esta expresión la integramos en ambos lados, el diferencial se va con la integral y nos queda, en la parte izquierda nos queda la exponencial de la función de la integral p de x diferencial de x por y, es decir, el término que teníamos dentro del diferencial. Entonces de aquí, al integrar, nosotros podemos encontrar que y, si nosotros despejamos y, va a ser igual a toda esta expresión que nosotros tenemos aquí, es decir, que es la solución explícita. Es decir, y va a ser la solución explícita de toda esta solución y que tenemos aquí, la solución explícita. ¿A qué? ¿A cuál ecuación? Pues a la ecuación estándar que nosotros teníamos, a la ecuación diferencial lineal que nosotros teníamos en principio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál es el truco de aquí? Nosotros nos dimos cuenta que al multiplicar nuestra ecuación diferencial estándar, esta que nosotros tenemos aquí, por una cierta función, que en este caso la función va a ser la exponencial de la integral de p de x diferencial de x, podemos escribir toda esa expresión como la derivada de un producto de dos funciones. ¿Cuáles funciones? Pues estas dos funciones que tenemos aquí, lo que me permite integrar de manera sencilla el lado izquierdo de la ecuación y encontrar la solución explícita a mi ecuación inicial que en un principio planteé. Entonces ese es el truco, ¿no? Multiplicar por una función, una cierta función, de tal forma que toda esa expresión me permita expresarla como la derivada de un producto de funciones. Eso me permite integrar de manera sencilla y encontrar la solución explícita de y. Pero si nosotros observamos, ¿de dónde sale el factor integrante? El factor integrante se le llama a esta expresión, a la elevada a la integral de exponencial de la integral de p de x diferencial de x, se le llama factor integrante. ¿Por qué? Pues porque me permite, al multiplicar mi ecuación, me permite encontrarlo como un producto de funciones. Entonces a ese factor que yo multiplico se le llama factor integrante. Entonces, ¿de dónde es que sale este factor integrante, no? Porque pues ya me hizo la vida muy sencilla, pero ¿de dónde es realmente de dónde sale este valor? Pues entonces vamos a verlo. Vamos a observar de dónde sale este factor integrante. Bueno, la ecuación de la forma derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a la función f de x, es decir, la ecuación o la forma estándar de una ecuación lineal, tiene como solución la suma de dos soluciones.
una solución YC más una solución YP, donde la solución YC es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada, es decir, cuando yo hago 0 el valor de f de x, ya lo definimos, ¿no? Una solución homogénea. Si yo hago g de x igual a 0, tengo una ecuación homogénea. Entonces, YC es la solución a la ecuación diferencial asociada, o a la ecuación homogénea asociada, es decir, cuando esta función vale 0. Y YP es una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Recuerden, una solución particular es cuando le damos un cierto valor a nuestra constante de integración que nos salen las ecuaciones diferenciales. Ok, pero para que veamos si es cierto o no, vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a comprobar que si es cierto que la solución descrita como una suma de funciones o suma de soluciones es una solución a mi ecuación estándar. Para eso pues vamos a sustituir. Si yo sustituyo, en lugar de y, sustituyo esta suma de funciones en mi ecuación diferencial estándar, pues sustituyo, en lugar de y, sustituyo la suma de estas dos funciones o estas dos soluciones. Hago las operaciones. Yo puedo separar todo lo que tenga o lo que intervenga la YC, es decir, la solución a la ecuación homogénea. Separo cuáles son los términos que tienen YC, es este término y este término. Entonces yo lo separo, más los términos que contienen a la solución particular, que serían estos otros términos, ¿no? Esta y esto, claro, multiplicado por la derivada de este término. Ok, entonces si nosotros observamos, quedan dos expresiones o dos partes en el sumando. Esta relación que nos queda del lado izquierdo, esta es igual a 0. ¿Por qué? Porque es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces la derivada de YC con respecto a x más px multiplicado por YC es igual a 0, que es lo que tengo aquí. La derivada de y respecto a x más px multiplicado por YC, ¿eso cuánto vale? Vale 0, ¿no? Porque es la solución a la ecuación homogénea asociada. Entonces solamente me queda este término, pero la derivada de y, la derivada con respecto a x de la solución particular más p de x por la solución particular, ¿qué era? Pues era f de x. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la solución dada como YC más YP es solución a esta ecuación diferencial de la forma estándar que nosotros propusimos. Bueno, entonces ya sabemos que la solución siempre es una suma de dos soluciones, y es importante este concepto, ¿no?, de la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Okay, entonces comprobamos que sí es solución la suma de dos soluciones. Ahora, de la ecuación homogénea asociada que teníamos de y con respecto de x más px por y igualada a 0, si la igualamos a 0 es la ecuación homogénea asociada, ¿no? Si nosotros observamos esta ecuación, la ecuación homogénea asociada, vemos que es una ecuación de variable separable. Es decir, yo la puedo escribir como el diferencial de y entre y más px diferencial de x. Perdón, aquí en este caso es diferencial de x. Si nosotros multiplicamos toda esta expresión por el diferencial de x y también dividimos entre y, pues obtenemos esta relación que nosotros tenemos aquí, la cual es de variable separable. Y si nosotros
integramos y resolvemos, es decir, integramos y despejamos y, obtenemos que y es igual a una constante por la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. ¿Les recuerda algo este término que nosotros obtenemos aquí? Pues es muy parecido al factor integrante por el que nosotros habíamos multiplicado, o el que hace que la función pueda verse como un producto de funciones, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale este factor integrante del valor de la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Bueno, entonces, ¿cuál es ya en resumen, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para resolver una ecuación diferencial lineal? Bueno, pues primero tenemos que obtener la forma estándar de la ecuación lineal, es decir, tenemos que tenerla escrita como la derivada de y con respecto de x más una función p que depende de x multiplicada por y, eso igualada a una función f de x. Expresar nuestra ecuación diferencial en esta forma. Y vamos a determinar cuánto vale p de x y el factor integrante, el cual está dado como la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Ok, entonces cuando nosotros ya tenemos nuestra ecuación lineal de la forma estándar, podemos identificar cuánto vale p de x y también podemos calcular el factor integrante. Ahora, como segundo paso, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y de y, es decir, lo escribimos como la derivada con respecto de x del producto de dos funciones, del factor integrante por y. Ok, ya que tenemos esto, pues simplemente entonces integramos ambos lados de esta ecuación, y despejamos el valor de y, que es lo que nosotros encontramos en esta expresión, ¿no? Si nosotros despejamos el valor de y, pues ¿qué es lo que nos queda? Toda esta expresión que nosotros obtenemos aquí, ¿no? Recapitulando las indicaciones que tenemos que hacer, pues tenemos que tener la forma estándar de la ecuación diferencial lineal. Ya que tenemos esta ecuación de la forma estándar, observamos cuánto vale p de x. Ya que tenemos p de x, calculamos el factor integrante, que va a ser toda esta expresión, la expresión escrita en azul. Ahora multiplicamos la forma estándar por el factor integrante. Automáticamente eso, al hacer eso, voy a obtener que en el lado izquierdo nos va a quedar como la derivada de un producto de funciones, ¿cuál? El factor integrante por la solución y. Entonces, ya que tengo eso, pues simplemente integro y despejo el valor de y. El valor de y pues va a estar dado por toda esta expresión que nosotros tenemos aquí. Es importante no aprenderse la fórmula, simplemente pues hay que analizar el procedimiento y entender un procedimiento, pues nos va a llevar, como les había mencionado en otro video, pues entender el procedimiento nos lleva a los pasos, nos lleva a ir la forma de ir realizando los pasos de una forma fluida. Entonces es importante que no se aprendan toda esta fórmula, sino que entiendan la idea básica, y a partir de eso todo el procedimiento pues va a ir fluyendo. Como resumen, les dejo los pasos a seguir, ¿no? Es importante que se entiendan los pasos, ¿no? Identificar el valor de p, el factor integrante, ya saben de dónde sale el factor integrante, multiplicamos nuestra expresión inicial por el factor integrante, eso me hace que se pueda escribir como la derivada de un producto de funciones. Eso me permite integrar de forma fácil el lado izquierdo e integramos y despejamos el valor de y obtenemos nuestra solución explícita. Bueno, pues espero que este video
les haya sido de mucha utilidad. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye bye.